Hola a todos, hoy vamos a descubrir las vidas ocultas y difíciles de varias mujeres esclavizadas de la historia estadounidense. Desde la América colonial hasta la Guerra Civil, sus historias revelan una oscura realidad de supervivencia, explotación y relatos que fueron enterrados o casi olvidados. Así que acompáñenme mientras exploramos todo esto y mucho más. Antes de comenzar el video, quiero dar un enorme agradecimiento a los miembros de mi canal, que tuvieron acceso anticipado a este video. Si tú también quieres tener acceso anticipado u otros beneficios como encuestas, publicaciones y videos exclusivos para miembros, asegúrate de revisarlo y únete si te interesa. De todos modos, gracias de nuevo a todos los miembros y espero que todos disfruten el video. Gracias. Nacida en la esclavitud en la Nueva York colonial, Elizabeth Freeman nunca estaba destinada a dejar una huella en la historia. Pobre, analfabeta y esclavizada, fue ignorada por hombres que exigían libertad para sí mismos mientras se la negaban a ella. Y aún así, hizo lo impensable. Demandó a su supuesto amo por su libertad. Pero ¿cómo pudo una mujer que no sabía leer ni escribir ganar un caso así? ¿Y cómo su lucha sacudió los cimientos de una nueva nación? Elizabeth Freeman, más tarde conocida como Mom Beth, nació en la esclavitud a mediados de la década de 1740, posiblemente en la primavera de 1744. Su lugar exacto de nacimiento es incierto, aunque algunos sugieren que fue en el estado de Nueva York, donde creció en la plantación de Peter Hogebom en Claverack, en lo que ahora es el condado de Columbia. Hogebom, como sugiere su apellido, era miembro de una familia holandesa que se había establecido en esta parte de América a mediados del siglo XVII, cuando Nueva York era conocida como Nueva Ámsterdam y era una colonia holandesa. En sus primeros años, era conocida como Beth, que casi con certeza era una abreviatura de Elizabeth. Según lo que sabemos de la granja Hogebom, ella creció en un hogar donde muchos eran esclavizados. Entre ellos estaba su hermana Lizzie. Como era común para las personas esclavizadas en el siglo XVIII, se desconoce la identidad de sus padres y no está claro si permanecieron en la misma propiedad. Desafortunadamente, Beth nunca aprendió a leer ni a escribir, y los primeros años de su vida permanecieron envueltos en silencio, ya que no dejó ningún registro escrito. En cambio, lo que sabemos de su historia surge solo después, cuando logró hacerse notar públicamente, y captó la atención de todo un estado, a través de una batalla legal audaz y sin precedentes, y como veremos pronto, esa batalla lo cambiaría todo. A principios de la década de 1750, la hija de Peter Hogebom, Hannah, se casó con el coronel John Ashley, una figura prominente en el pueblo de Sheffield, en Massachusetts. Beth fue enviada a vivir con Hannah como esclava doméstica en Sheffield, posiblemente teniendo solo 7 u 8 años en ese momento. Afortunadamente, todavía podemos ver el mundo en el que vivió durante casi 3 décadas, porque la casa del coronel John Ashley, construida en 1735, aún se mantiene en pie y ahora es un museo. Como una casa de 2 pisos y medio, tiene muchas habitaciones, y habría sido considerada una casa de campo muy grande, según los estándares de mediados del siglo XVIII. La vida de Beth aquí se habría centrado en mantener la casa limpia, lavar la ropa y realizar arduos trabajos manuales, que ocupaban mucho más tiempo en una época antes de las lavadoras, secadoras, aspiradoras y otras máquinas. En la casa de Ashley, Beth pronto se estableció como una mujer que no se dejaba intimidar por quienes la esclavizaban. Relatos posteriores describen a Hannah Ashley como severa, y una historia famosa afirma que tomó una pala caliente para golpear a la hermana de Beth, Lizzie. Ella también había sido enviada a vivir a la casa de Ashley, pero antes de que pudiera golpear a Lizzie, Beth intervino y bloqueó sus golpes. Hannah le causó una herida profunda que le dejó una cicatriz considerable, pero en lugar de ocultarla, Beth la mostraba abiertamente desde entonces, como una forma de decirles a los visitantes de la casa que la señora Ashley era cruel con sus esclavos. Durante estos años, Beth también se convirtió en madre. La identidad del padre de su hijo sigue siendo incierta, pero la tradición dice que él se fue a servir en la Guerra de Independencia de Estados Unidos y nunca regresó. Mientras los hombres marchaban para luchar por la libertad, Beth permanecía en la esclavitud, criando a un hijo en un mundo que le negaba incluso el derecho más básico a la libertad. Pero en Sheffield se estaban escribiendo palabras que pronto harían imposible ignorar esa contradicción.
Elizabeth vivió una época de grandes cambios en Norteamérica, mientras vivía en la casa de los Ashley. Mientras crecía aquí, habría escuchado conversaciones constantes sobre la larga guerra con los franceses que se libró en toda Norteamérica, de 1754 a 1763. Este conflicto terminó con los británicos tomando el control de lo que entonces se llamaba Nueva Francia, territorio que ahora conocemos como Canadá, mientras Massachusetts permanecía bajo el dominio británico. También habría escuchado la creciente ira expresada por John Ashley y los invitados que se reunían en su casa, mientras se quejaban de los crecientes impuestos impuestos por la corona británica a Massachusetts y las otras 12 colonias que se extendían desde New Hampshire hasta Georgia. En enero de 1773, cuando probablemente estaba cerca de cumplir 30 años, también habría visto a un gran grupo de terratenientes de Massachusetts reunirse en la casa Ashley en Sheffield para redactar lo que se conoció como la Declaración de Sheffield. Protestaba contra una tiranía británica creciente en las colonias y declaraba, cito, «La humanidad en estado de naturaleza es igual, libre e independiente entre sí, y tiene derecho al disfrute sin perturbaciones de sus vidas, su libertad y su propiedad». Thomas Jefferson parafrasearía estas palabras cuando escribió la Declaración de Independencia 3 años después. En un desarrollo significativo, parece que Theodore Sedgwick, un joven abogado, redactó la mayor parte de la Declaración de Sheffield durante la reunión en la casa Ashley. Él volverá a aparecer en la historia de Elizabeth dentro de poco. Para Beth, si escuchó algo sobre la Declaración de Sheffield que se redactó en la casa Ashley en enero de 1773, no pudo haber pasado por alto la ironía. Hombres que afirmaban que todos tenían derecho a la libertad y a los derechos naturales, escribieron esas frases elevadas mientras la mantenían encadenada bajo el mismo techo. El lenguaje de la libertad resonaba por los pasillos, pero no la incluía a ella. Todavía no. Pero en los años siguientes, ella decidiría poner a prueba si esas palabras realmente significaban algo. La Declaración de Sheffield fue un evento importante en los preparativos para la Guerra de Independencia de Estados Unidos. El motín del té de Boston tuvo lugar al otro lado de Massachusetts, en diciembre de 1773. A esto le siguió una situación política que se fue deteriorando y que llevó al estallido de la guerra en la primavera de 1775. El Segundo Congreso Continental emitió la Declaración de Independencia de Jefferson en Filadelfia en el verano de 1776. Y siguió una guerra amarga con Gran Bretaña, una que se ganó en 1781, y terminó con Gran Bretaña reconociendo la independencia de los Estados Unidos de América en 1783. Como parte de la creación de un nuevo estado federal, Massachusetts redactó su propia constitución estatal en 1780. En ella se incluyó el siguiente pasaje, que reflejaba tanto la Declaración de Sheffield como la Declaración de Independencia. Todos los hombres nacen libres e iguales, y tienen ciertos derechos naturales, esenciales e inalienables, entre los cuales se pueden contar el derecho de disfrutar y defender sus vidas y libertades, el de adquirir, poseer y proteger la propiedad, en fin, el de buscar y obtener su seguridad y felicidad. Todo eso conducía a un ajuste de cuentas. Elizabeth pronto convertiría estas nobles promesas en un arma, enfrentando a quien la esclavizaba y exigiendo la libertad que le habían negado toda su vida. En 1781, consciente de la redacción de la Constitución de Massachusetts, Beth buscó solicitar su libertad basándose en la idea de que la Constitución esencialmente prohibía la esclavitud en el Estado. Según un relato posterior, ella le dijo a Theodore Sedgwick, el abogado que había redactado la Declaración de Sheffield en 1773. Escuché que ayer leyeron ese documento que dice que todos los hombres son creados iguales y que todo hombre tiene derecho a la libertad. No soy ningún animal tonto. ¿No me dará la ley mi libertad? El legado de Sedgwick en el movimiento abolicionista es mixto, pero él sí creía que la esclavitud era incompatible con los principios de la nueva Constitución de Massachusetts, y aceptó tomar el caso. No pasó mucho tiempo hasta que presentó la documentación en nombre de Beth y de otro hombre esclavizado en la casa de los Ashley, Brom, quien, se dice, fue añadido al caso para fortalecerlo, ya que las mujeres tenían derechos legales limitados en ese momento. Por lo tanto, en 1871, se inició el caso legal Brom y Beth contra Ashley con la esperanza de obtener su libertad. Tendría un gran impacto en la ley de Massachusetts.
Los procedimientos de Brom y Beth contra Ashley comenzaron en el Tribunal de Causas Comunes del Condado en la ciudad de Great Barrington en agosto de 1781. El abogado que acompañó a Sedgwick en el caso fue Tapping Reeve, fundador de la Escuela de Derecho de Litchfield en Connecticut, una de las primeras escuelas de derecho en Estados Unidos. Juntos eran considerados dos de los abogados más formidables de Massachusetts. Argumentaron que la redacción de la nueva Constitución del Estado de Massachusetts hacía que la esclavitud fuera ilegal en el estado y que Brom y Beth debían ser liberados. John Ashley respondió que los dos no eran esclavos, sino sirvientes domésticos sin ningún otro lugar a donde ir, un argumento común en casos de este tipo a finales del siglo XVIII. El tribunal falló a favor de Brom y Beth y no solo ordenó a Ashley liberarlos de la esclavitud, sino también pagarles una compensación por sus años de trabajo no remunerado. Y así, Beth había hecho lo impensable. Ella había ganado. En ese momento, ella se convirtió en la primera mujer afroamericana en asegurar su libertad bajo la Constitución de Massachusetts, convirtiendo su promesa de igualdad en una realidad palpable e innegable. Después de que ella y Brom ganaron su libertad, les ofrecieron puestos remunerados trabajando en la casa Ashley. Esta era una situación muy común para muchos esclavos liberados en Estados Unidos a finales del siglo XVIII y principios del XIX, y una gran proporción simplemente cambiaba a ser esclavo por ser sirviente doméstico con un salario bajo. Sin embargo, Beth rechazó la oferta y en su lugar fue a trabajar para Teodoro Sedgwick. Pasó más de un cuarto de siglo en la casa de Sedgwick y se convirtió en un miembro cercano de la familia, actuando como niñera de los hijos de Teodoro y su esposa Pamela. Fue en ese momento cuando el nombre Mamá Beth se le quedó. Sin embargo, después de ganar su libertad en el caso judicial de 1781, adoptó el apellido Freeman, por lo que desde entonces fue conocida como Elizabeth Freeman. El uso del nombre Mamá Beth por parte de los niños Sedgwick da una idea clara de lo importante que llegó a ser para la familia. Esto proviene de Catalina Sedgwick, una de las hijas de Teodoro, quien más tarde se convirtió en una autora muy conocida, de quien hemos recibido los relatos más detallados sobre la vida de Mamá Beth. En 1853, cuando ella misma ya era una anciana, Catalina escribió un libro titulado La esclavitud en Nueva Inglaterra, que fue publicado en Bentley's Miscellany. Aunque presentaba la institución de la esclavitud en Massachusetts y otros estados del norte de una manera suave, es una fuente muy valiosa sobre la vida de Beth y cómo obtuvo su libertad. Mientras Beth comenzaba una nueva vida como mujer libre, dentro del hogar Sedgwick, la ley de Massachusetts estaba siendo impactada por sus acciones. Su caso, presentado junto con Brom en 1781, fue una de varias demandas de principios de la década de 1780 que argumentaban que la esclavitud se había vuelto ilegal bajo la nueva Constitución de Massachusetts de 1780. Los otros fueron 3 casos judiciales separados, conocidos colectivamente como los casos de Quogue Walker, aunque todos involucraban a la misma persona, un hombre esclavizado llamado Quogue o Quogue Walker. Como resultado, quedó claro, incluso para aquellos que aún esperaban preservar la esclavitud en Massachusetts, que la institución tenía los días contados. En 1783, solo 2 años después de la victoria de Elizabeth, el Tribunal Supremo Judicial de Massachusetts declaró que la esclavitud era incompatible con la Constitución estatal. Y cuando se realizó el primer censo federal, en 1790, no se registró ni una sola persona esclavizada en Massachusetts. Así, Massachusetts se convirtió en uno de los primeros territorios de Estados Unidos en convertirse en un estado libre, siguiendo a la República de Vermont, que, como estado independiente en 1777, había abolido la esclavitud desde su fundación, y a Pensilvania, que había abolido la esclavitud en 1780. Por otro lado, pasaría bien entrado el siglo XIX, antes de que algunos estados del norte como Nueva York abolieran la esclavitud. Así que con su victoria, Elizabeth Freeman ayudó a inclinar la balanza de la historia, convirtiendo a Massachusetts en uno de los únicos lugares en Estados Unidos donde la esclavitud fue erradicada en el siglo XVIII. Durante los años que Elizabeth trabajó en la casa Sedgwick, tuvo una segunda profesión como curandera local, enfermera y partera, y a principios del siglo XIX, finalmente reunió suficiente dinero para comprar su propia casa. Para entonces los hijos de los Sedgwick ya eran adultos y ya no necesitaban una niñera.
Así que se retiró y se mudó a su propia casa en Cherry Hill, en el pueblo de Stockbridge. Su hija, que para entonces ya tenía sus propios hijos, vivía cerca, y Beth pasaría sus últimos años cerca de sus nietos e incluso bisnietos. Vivió una larga vida y murió en Stockbridge en diciembre de 1829. Como no conocemos con precisión su fecha de nacimiento, no podemos decir exactamente cuántos años tenía, pero tenía alrededor de 85 años al momento de su fallecimiento, y había pasado más tiempo de su vida como mujer libre que como esclava. Reflexionando sobre lo que significaba la libertad para ella, una vez declaró: en cualquier momento mientras fui esclava, si me hubieran ofrecido un minuto de libertad y me hubieran dicho que debía morir al final de ese minuto, lo habría aceptado. Solo por estar un minuto en la tierra de Dios como mujer libre, lo haría. Fue sepultada en la parcela familiar de los Sedgwick en Stockbridge, Massachusetts, siendo la única persona ajena a la familia Sedgwick enterrada allí, un testimonio del lugar que se había ganado dentro del hogar que alguna vez la ayudó a asegurar su libertad. La familia marcó su tumba con una inscripción que decía: Elizabeth Freeman, también conocida como Mamá Beth, falleció el 28 de diciembre de 1829. Su supuesta edad era de 85 años. Nació esclava y permaneció esclava durante casi 30 años. No sabía leer ni escribir, pero en su propio ámbito no tenía superior ni igual. No desperdiciaba ni el tiempo ni la propiedad. Nunca violó una confianza, ni dejó de cumplir con un deber. En cada situación de prueba doméstica, era la ayudante más eficiente y la amiga más tierna. Buena madre a Dios. Alrededor del año 1812, una de las nueras de Teodoro, Susana Ridley Sedgwick, pintó una delicada miniatura en acuarela sobre marfil de Beth cuando tenía unos 70 años. Conservado hoy por la Sociedad Histórica de Massachusetts, es ampliamente considerado como su único retrato conocido que ha sobrevivido. En los 2 siglos desde su muerte, su historia se ha vuelto central en la historia de la abolición en los Estados Unidos, un recordatorio de que la promesa de libertad no solo fue escrita en la ley, sino reclamada por aquellos lo suficientemente valientes como para exigirla. En agosto de 2022, la Sociedad Histórica de Sheffield develó una estatua en su honor, reconociendo su papel en la larga marcha hacia la libertad. A menudo descrita como la Rosa Parks de su época, el valor de Elizabeth Freeman hizo más que ganar su propia libertad. Ayudó a encender un movimiento que transformaría la nación. Nacida en la esclavitud y la adversidad, Julia Chinn pasó su infancia trabajando como cualquier otro esclavo. Sin embargo, su vida cambió cuando fue enviada a la plantación de Richard Mentor Johnson, un político en ascenso y futuro vicepresidente de los Estados Unidos. Johnson pronto tomó a Julia como su concubina, iniciando una relación que era inusual, controvertida y profundamente compleja. Ella ayudó a administrar su casa y crió a sus hijos, pero él nunca le concedió la libertad. Entonces, ¿por qué la mantuvo esclavizada? ¿Y por qué casi fue borrada de la historia? Tratar de averiguar quién fue Julia Chinn, especialmente los detalles de sus primeros años, no es una tarea fácil. Los registros demográficos se llevaban de manera imprecisa a finales del siglo XVIII, especialmente cuando se trataba de personas que nacieron en la esclavitud. Por ejemplo, sabemos que Julia Chinn nació en la década de 1790, pero incluso su principal biógrafo solo pudo reducir el rango a algún momento entre 1790 y 1797. Eso es lo más preciso que se puede determinar con la evidencia disponible. Un conjunto de fuentes afirma que ella nació en 1790. Otras fuentes afirman que tenía alrededor de 15 o 16 años en 1812, lo que significa que nació alrededor de 1796 o 1797. De la misma manera, no hay muchos detalles sobre sus padres o sus antecedentes. Su madre era una mujer esclavizada llamada Henrietta. Se cree que su padre era un hombre blanco libre cuyo apellido le fue dado, ya que había una familia de colonos prominente en esta parte de Kentucky, llamada Chinn. Sin embargo, es más fácil identificar quiénes fueron los esclavizadores de Julia. Ella nació en la plantación de Roberto Sachs Johnson y su esposa Jemima, en la región de Bluegrass en Kentucky, que en ese entonces estaba en la frontera occidental de los Estados Unidos de América. Los Johnson se mudaron al oeste, a Kentucky,
Como algunos de los primeros colonos euroamericanos en la década de 1770, Roberto trabajaba como agrimensor y tasador de tierras, ayudando a mapear la futura colonización de Kentucky. Tuvieron muchos hijos, pero fue su quinto hijo, Richard Mentor Johnson, nacido allí en 1870, quien sería crucial para esta historia. En la época de su nacimiento, la esclavitud era vista por muchos estadounidenses blancos no como una crisis moral, sino como una institución ordinaria e incluso necesaria, entretejida en la expansión de la frontera occidental, como pronto veremos. Kentucky había sido colonizado por personas que se desplazaban hacia el oeste desde Virginia desde la década de 1760, y fue admitido como el 15º estado de la Unión en 1792. La propiedad de esclavos era completamente legal aquí, y la cuestión de si los nuevos estados debían permitir la esclavitud aún no se había convertido en la feroz batalla política en la que se transformaría a partir de la década de 1810. A pesar de su posición como un estado agrícola esclavista, con una economía de plantaciones, Kentucky también se convirtió rápidamente en el hogar de la mayor población negra, libre de cualquier estado en los Estados Unidos. Esto se debía a que los esclavos que habían obtenido su libertad en lugares como Virginia, a menudo eran los primeros en mudarse al oeste para adquirir su propia pequeña granja o vivir lejos de donde habían sido esclavizados. Además de esto, todavía había una gran población nativa americana aquí en la época de Julia, tribus como los Creek y los Choctaw. Esto creó un estado donde las reglas sociales sobre cómo interactuaban los colonos blancos, las personas negras y los nativos eran diferentes que en otros estados, y esta mezcla racial moldearía la vida de Julia. Aunque Julia nació de una mujer esclavizada, estaba lejos de ser de pura ascendencia africana del West End. Sin embargo, los detalles completos sobre su origen étnico son motivo de controversia. La mayoría de los estudios afirman con confianza que ella era una octavona. Este es un término que se usa frecuentemente hoy en día para referirse a personas que solo tienen un octavo de ascendencia africana, mientras que 7 octavos son de ascendencia europea o estadounidense blanca. Aunque hay unos pocos casos en los que esto ocurrió en la historia de Estados Unidos antes de la Guerra Civil, era extremadamente raro. En realidad ese no fue el caso de Julia. Aunque se decía que Julia tenía la piel más clara que muchos otros esclavos de la época, lo más probable es que fuera una cuarterona como máximo, lo que significa que tenía al menos una cuarta parte de ascendencia africana. Tampoco podemos estar realmente seguros de cómo se veía ella. Las cámaras no estaban disponibles antes de que ella muriera, y los dibujos de Julia del siglo XIX podrían no ser completamente precisos. Independientemente de que Julia fuera principalmente de ascendencia europea o estadounidense blanca, fue tratada como cualquier otro niño esclavizado. Su madre, Henrietta, recibía comida para ella y sus hijos, pero era muy poca para el arduo trabajo que se esperaba que realizaran. Sobrevivían cultivando pequeñas cantidades de frijoles, col y papas en el huerto de los esclavos, pero como muchas personas esclavizadas, sufrían una falta crónica de proteínas y estaban constantemente desnutridos. Los primeros años de Julia estuvieron marcados por la dificultad y la privación, pero al llegar a la adolescencia, su vida tomaría un rumbo que la uniría directamente al poderoso clan Johnson, de formas que pocos podrían haber imaginado. La vida de Julia no se volvió más fácil cuando llegó a la adolescencia. En ese momento, Julia fue separada de su madre y su hermana, y enviada a vivir en la casa de Richard Mentor, el hijo menor de los Johnson. Johnson tenía alrededor de 30 años y ya era una figura ambiciosa y en ascenso en la política de Kentucky. Él había establecido su propio hogar en Blue Spring Farm, una propiedad considerable donde vivía de manera independiente. Johnson era soltero y, de hecho, nunca se casaría en el sentido tradicional. Según relatos posteriores, cuando tenía alrededor de 16 años, le propuso matrimonio a una joven, pero su madre desaprobó fuertemente la relación y lo presionó para que la terminara. Algunas historias afirman que el incidente le dejó una marca duradera y que Johnson juró no volver a permitir que su madre ni nadie más dictara su vida personal. Ya sea que ese juramento se haya hecho realmente o no, la decisión daría forma al arreglo doméstico poco convencional que pronto surgió en Blue Spring Farm. Bueno, cuando Julia fue enviada allí, rápidamente se convirtió en su concubina. Uno duda en usar un término como que iniciaron una relación o algo así aquí,
porque claramente esto no fue un arreglo consensuado para Julia al principio, aunque la naturaleza de su relación se volvió más complicada con el tiempo. Además, la edad exacta de Julia en el momento en que todo esto sucedió no está clara. Si nació alrededor de 1796 o 1797, solo tenía alrededor de 14 años cuando la enviaron a vivir con Richard. Si nació años antes, alrededor de 1790, ya estaba rondando los 20 años. Lo que se sabe con más certeza es que dio a luz a una hija llamada Imogen en 1812. Poco después nació una segunda hija llamada Adeline. No hay muchas dudas de que Richard fue el padre de las dos niñas. Claramente, la relación entre él y Julia era compleja en ese momento. Ella seguía siendo una esclava, pero hay evidencia de que él se refería a ella como su esposa, y presentaba libremente a Imogen y Adeline como sus hijas cuando los visitantes llegaban a Blue Spring Farm. Ellas también llevaban el apellido Johnson. Con el tiempo consiguió que les dieran tierras propias, mientras que la mayoría de los historiadores consideran que Richard y Julia llegaron a tener en una especie de matrimonio de hecho no oficial, fuera de las estructuras legales normales. Richard Mentor Johnson es conocido principalmente hoy en día por haber servido como vicepresidente de los Estados Unidos entre 1837 y 1841, cuando Martin Van Buren era presidente. Pero su carrera política se extendió durante 46 años. Fue elegido por primera vez para la Cámara de Representantes de Kentucky en 1804. 3 años después, se dirigió a Washington, D.C. para representar a Kentucky en el Congreso como miembro de la Cámara de Representantes Federal. Ocupó ese cargo hasta 1819, cuando logró ganar una elección como senador de los Estados Unidos por Kentucky, seguido de otros 8 años en la Cámara de Representantes desde 1829, y luego su periodo como vicepresidente. Aunque Julia no viviría para ver a Johnson convertirse en vicepresidente, su carrera política fue importante para moldear la trayectoria de su vida. Como nunca se casó con una mujer blanca, ni formó lo que habría sido una familia más convencional, según los estándares de principios del siglo XIX, mientras él estaba en Washington, D.C., durante unos 6 meses cada año, ella básicamente administraba la granja Blue Spring en Kentucky. Esta era una plantación con muchos esclavos allí. Julia la administraba, trataba con los compradores de su producción, y compraba suministros para la casa y la granja. También organizaba y dirigía eventos sociales, muchos de los cuales tenían que celebrarse cuando Richard regresaba a Kentucky desde Washington y se reunía con políticos y empresarios locales. Se decía que Julia tocaba el piano muy bien y ayudaba a crear el ambiente refinado que se esperaba en esas reuniones. Cuando Johnson partía de nuevo cada año a Washington para continuar su carrera política, incluso le dejaba a ella el dinero en efectivo que retiraba previamente, un nivel de confianza inusual para una mujer esclavizada en esa época. Un elemento destacado del trabajo de Julia como administradora de la granja Blue Spring fue el establecimiento de la Academia Choctaw en la granja. Esta era un internado que se construyó en la granja para niños nativos americanos. Estuvo en funcionamiento durante aproximadamente una década bajo la administración de Julia. En cierto modo, esto fue una extensión del trabajo de Julia al educar a sus propias hijas. Ella contrató a un ministro y predicador local, Thomas Henderson, para educar a Imogen y Adeline, y luego Henderson también comenzó a dar clases en la escuela. La Academia Choctaw todavía está parcialmente en pie hasta el día de hoy. En Blue Spring Farm, en Kentucky, la estructura del edificio se encuentra en un campo. Aunque los arbustos y árboles han crecido a través de las paredes desde hace mucho tiempo, y el techo se ha derrumbado en gran parte después de más de un siglo de abandono. Sin embargo, para cualquiera que viva en esta parte de Kentucky, todavía hay un vestigio vivo de la historia de Julia Chin que aún puede verse allí. Aunque todo esto parece indicar una relación basada en casi igualdad entre Julia y Ricardo, para la década de 1820, era mucho más complejo de lo que parece a primera vista. Por ejemplo, la comunidad local en Kentucky toleraba la unión inusual entre su congresista y su supuesta esposa, pero claramente los criticaban a puertas cerradas. Además, su relación era profundamente inusual y estaba moldeada por las leyes de límites raciales de la época. En 1815, después de la muerte de su padre, Johnson obtuvo la propiedad legal total de Julia, pero no la liberó.
Ella permaneció legalmente esclavizada, incluso cuando él reconoció abiertamente a sus hijas y las crió como suyas. Los historiadores han sugerido que Johnson pudo haber evitado liberar a Julia, porque la emancipación podría haber debilitado lo que un académico describió como los lazos que la unían a él. Además, según la ley de esa época, el matrimonio interracial estaba prohibido en Kentucky, así que aunque él hubiera liberado a Julia, de todas formas no podrían casarse legalmente. Sin embargo, Julia sí tenía influencia dentro del hogar. Ella arregló que su hermano Daniel y su familia fueran llevados a la granja Blue Spring, donde vivieron en circunstancias algo mejores durante varios años. Sin embargo, en 1821, fueron vendidos, probablemente porque Johnson enfrentaba crecientes presiones financieras mientras mantenía su carrera política. También hay evidencia de que Julia ocasionalmente encontraba difícil mantener la disciplina en la plantación, dado su estatus como mujer esclavizada. Cartas de Johnson muestran que él instruyó a sus empleados blancos a obedecer su autoridad, pero los historiadores señalan que algunos trabajadores esclavizados del campo ignoraban sus órdenes y los hombres vecinos no estaban dispuestos a intervenir cuando ella buscaba su ayuda para castigarlos. En el verano de 1833, Julia se enfermó gravemente de cólera, que arrasó el medio oeste estadounidense. El cólera era conocido como la muerte azul en el siglo XIX, ya que llegó en grandes oleadas a través de Europa y luego a las Américas entre las décadas de 1810 y 1890, matando a millones de personas. Esto incluyó un brote de cólera en la Academia Choctaw, y muchos estudiantes se enfermaron. Durante semanas, Julia cuidó a los niños hasta que recuperaron la salud, pero finalmente ella contrajo la enfermedad. Falleció como resultado y fue una de las muchas víctimas en la década de 1830, que fue el periodo más mortal para la enfermedad. No podemos estar seguros de qué edad tenía cuando murió. Tenía poco más de 40 o poco menos de 40 años. Su lugar de entierro también es desconocido. Después de la muerte de Julia, Richard supuestamente sufrió mucho. En los años que siguieron, él inició una relación con otra mujer esclavizada en la plantación. Cuando ella después lo dejó por otro hombre, Johnson hizo que la capturaran y la vendieran en una subasta. Posteriormente, inició una relación similar con la hermana de ella, quien también era esclavizada. La historia de Julia fue olvidada durante muchas décadas. De hecho, en realidad debería llamarse un encubrimiento. Durante la elección presidencial de 1836, hubo mucha publicidad negativa en torno a la vida privada de Richard y su escandalosa relación con una mujer esclava. Por ejemplo, circularon panfletos que atacaban a Ricardo Mentor Johnson por su relación con Julia Chin y sus dos hijas. En una caricatura de 1836, Johnson aparece junto a sus dos hijas, una de las cuales sostiene un retrato de Chin. El artista oscureció deliberadamente el tono de piel de Chin y las niñas para aumentar el estigma racial y ridiculizarlo públicamente. Aún así, a pesar de la controversia que rodeaba su vida personal, Richard Mentor Johnson fue elegido vicepresidente en la fórmula de Martin Van Buren. En 1850, Johnson todavía trabajaba en la política, pero para ese entonces su salud física y mental ya estaba en declive. Murió de un derrame cerebral el 19 de noviembre a la edad de 70 años. Fue enterrado en el cementerio de Frankfort, en Frankfurt. Sus hijas con Julia habían recibido grandes granjas como dote y se habían casado con hombres blancos, pero no recibirían nada de su testamento. Tras su muerte, dos de sus hermanos que aún vivían en ese momento, Juan y Enrique Johnson, parecieron haber destruido los papeles y otros registros de Ricardo. Probablemente había dos motivos aquí. En primer lugar, querían borrar todo recuerdo de la controvertida relación de Ricardo y las dos hijas que tuvo con Julia. En segundo lugar, aunque Ricardo no era un hombre enormemente rico en el momento de su muerte, sí dejó una herencia lo suficientemente grande como para que sus dos hermanos quisieran quedarse con ella, en lugar de que pasara a Imogen, quien aún estaba viva en 1850. Encontraron a un juez dispuesto a ayudarlos para asegurarse de que la hija mestiza de Ricardo no heredara sus tierras. El tribunal declaró que él no dejó viuda, hijos, padre ni madre vivos, y así el testamento falsificado fue ingresado en el registro oficial.
Con los papeles de Ricardo destruidos y con su patrimonio ya en manos de sus hermanos y sus familias, la historia de Julia Chin fue silenciada hasta cierto punto. Eso fue hasta finales del siglo XX, cuando se hizo una referencia pasajera en una publicación al vicepresidente de los Estados Unidos y su esposa esclavizada. Estas referencias despertaron suficiente interés en varios investigadores en los últimos años, que se han publicado varios estudios sobre su vida y época, incluyendo una biografía completa escrita por Amrita Chakraborty Myers. Así, la historia de Julia Chin, la esposa esclavizada del vicepresidente, ha sido rescatada de la oscuridad. Aunque gran parte de Blue Spring Farm ha desaparecido, los esfuerzos de los conservacionistas locales para estabilizar el edificio de piedra, que aún se conserva de la Academia Choctaw, han ayudado a asegurar que al menos una parte del lugar donde ella vivió y trabajó perdure. De esta manera, la memoria de Julia Chin, que en su momento fue prácticamente borrada de la historia, sigue siendo redescubierta y recordada. Joyce Heath fue una mujer afroamericana esclavizada que, al parecer, vivió hasta los 161 años de edad. En 1835, ella estaba siendo exhibida, y la gente venía de lugares lejanos para verla, no solo por su avanzada edad, sino porque había sido la niñera de George Washington en su infancia. Sus historias sobre el pequeño Georgie reforzaron sus afirmaciones, pero detrás de su personalidad amable y conversadora, había un hombre que la explotaba, incluso después de su muerte. Acompáñame mientras exploramos su historia. En el otoño y principios del invierno de 1835, una mujer llamada Joyce Heath era el tema de conversación en Nueva Inglaterra y Nueva York. Heath era la pieza central de una exhibición que recorría Massachusetts, Connecticut y otros estados. Dirigida por un tal Phineas Taylor Barnum, un hombre de veintitantos años, entonces en gran parte desconocido para el mundo, pero que pronto sería venerado como P.T. Barnum, el mejor hombre del espectáculo del mundo. El espectáculo de Barnum en 1835 era un asunto modesto comparado con los teatros y circos que dirigiría en años posteriores. En esta primera aventura, solo tenía una exhibición, una anciana llamada Joyce Heath. Eso puede no sonar tan interesante, pero al parecer Heath era muy anciana. De hecho, Heath era tan anciana que afirmaba haber sido la nodriza de George Washington, el gran héroe de la Guerra de Independencia de Estados Unidos y el primer presidente de ese país. Aquellos que vinieron a visitar a Heath en Nueva Inglaterra ese otoño y principios de invierno, o que la habían visto debutar en el jardín de Neville, en la ciudad de Nueva York unas semanas antes, estaban fascinados por sus historias sobre el pequeño Georgie y cómo lo crió en Virginia un siglo antes. Para poner esto en perspectiva, George Washington nació en Virginia en la primavera de 1732, 103 años antes de que Barnum comenzara a exhibir a Heath. Dado que las nodrizas generalmente eran mujeres de entre 20 y 40 años, si se creyeran las afirmaciones de Barnum, entonces Heath habría necesitado tener al menos más de 120 años de edad. Sin embargo, por alguna razón, Barnum exageró aún más las cosas al afirmar que ella nació en 1674 y tenía 161 años de edad. Esta fue una declaración un poco extraña, dado que esto la habría hecho una mujer de casi 60 años cuando fue nodriza de Washington. Quizás Barnum pensó que ese número atraería a una audiencia más grande. En cualquier caso, ciertamente hizo que muchos dudaran de sus afirmaciones. Heath pronto se convirtió en una sensación, anunciado como la curiosidad más asombrosa e interesante del mundo. Alguien que había sido esclavo bajo Augustine Washington, el padre de George, y que había cuidado al padre fundador durante los años 30 del siglo XVIII y entrados los 40. Y durante un tiempo, Barnum ganó mucho dinero y atrajo mucha atención de la prensa exhibiéndola. Pero no duró mucho. El 19 de febrero de 1836, después de solo unos meses de ser una sensación mediática, Heath murió en la ciudad de Nueva York. La muerte de Heath llevó a un evento que, de manera algo paradójica, demostró que Barnum había estado mintiendo sobre su origen, pero al mismo tiempo impulsaría su carrera como showman hacia adelante. Con la anciana nodriza muerta, Barnum decidió intentar capitalizar la notoriedad que ella había adquirido durante el año anterior.
Por lo tanto, contrató a un médico llamado David L. Rogers para que realizara una autopsia en su cuerpo y verificara que, en efecto, tenía más de un siglo de edad. Sin embargo, Rogers no confirmó las afirmaciones extravagantes de Barnum. En cambio, afirmó que era una mujer de unos 70 y tantos u 80 años, y no la inusual centenaria que Barnum había aclamado. Aunque la autopsia y la atención pública que generó pudieron haber arruinado a Barnum, él era un hombre que entendía la idea de que no existe la mala publicidad. Ya había despertado el interés del público cobrando a unos 1.500 asistentes $0.50, una suma bastante significativa en ese entonces, para asistir a la autopsia el 19 de febrero de 1836. Incluso después de eso, siguió generando interés público, difundiendo historias extravagantes, que Rogers en realidad había realizado la autopsia a una persona completamente diferente, y que Heath estaba vivo, bien y de gira por Europa. Los periódicos de centavo no se cansaban de eso, y como verás, ayudó a lanzar la carrera de Barnum. Pero la triste realidad es que Joyce Heath estaba muerta. Su autopsia reveló que probablemente nació en algún momento de la década de 1750, cuando Washington estaba entrando en su adultez. Entonces, si Joyce Heath no era quien Barnum decía que era, ¿quién era ella? La realidad es que sabemos muy poco sobre la verdadera Joyce Heath, pero hay suficiente evidencia disponible para reconstruir algunos detalles generales de su vida. Aparentemente, nació en algún momento de la década de 1750. Se desconoce su lugar de nacimiento, aunque casi con certeza podemos descartar la afirmación hecha en ese entonces de que provenía de la isla de Madagascar, frente a la costa de África Oriental. En cambio, parece más probable que proviniera de una familia esclava en uno de los estados del sur, siendo Virginia, las Carolinas o Georgia el lugar más probable. Sin embargo, dado el momento de su nacimiento, no existe ningún registro que la relacione con la propiedad de Washington en Mount Vernon. Los primeros registros importantes sobre ella no aparecen hasta que era bastante anciana, cuando fue esclavizada en Kentucky. A principios de 1835, Barnum recibió un aviso sobre ella de parte de un empresario de espectáculos de Kentucky llamado R.W. Lindsay. Posteriormente fue a visitarla, y encontró a una mujer muy anciana que era totalmente ciega. Tenía el cabello grueso y canoso, una complexión pequeña, uñas que parecían garras y un rostro envejecido y arrugado. Pero lo más curioso era que Heath, quien casi con certeza sufría de senilidad avanzada y pérdida de memoria, era sumamente habladora, y le gustaba entretener a sus invitados con historias sobre cómo cuidaba a su querido pequeño Georgie. ¿Quién era Georgie? Sigue siendo motivo de debate, pero Barnum rápidamente se organizó para rentar a Heath, ya que para mediados de la década de 1830 era ilegal que él comprara un esclavo en los estados libres del norte. También redactó un falso documento de compraventa supuestamente fechada en el siglo XVIII, la cual la conectaba con la familia Washington. Con eso, Barnum partió hacia Nueva York para exhibir lo que él llamó la nodriza de George Washington. Cuando examinamos los eventos de 1835 tomando en cuenta quién era realmente Joyce Heath, se vuelve muy claro lo vil que fue el comportamiento de Barnum al intentar presentarla al mundo como la nodriza de George Washington, que tenía 161 años. No solo estaba tomando a esta vulnerable anciana esclavizada y presentándola como una atracción para ganar dinero, sino que también la hizo trabajar en exceso. En el apogeo de su popularidad en 1835, Barnum exhibía a esta anciana ciega de 80 años 6 días a la semana durante más de 12 horas al día. La gente podía estrecharle la mano, tomarle el pulso y tocarla siempre y cuando fuera apropiado, tratándola un poco como a un animal. Esto continuó durante unos 7 u 8 meses, y él se quedó con todas las ganancias, que se cree que ascendieron a más de $1,500, una suma considerable en ese entonces, equivalente a unos $50,000 hoy en día. Barnum también estaba eludiendo las normas sobre la propiedad de esclavos de la época al, entre comillas, rentar a Heath de su dueño en Kentucky,
un estado donde la esclavitud aún estaba vigente, y llevarla a los estados libres del norte donde la esclavitud era ilegal. Pero a todos los efectos, él la había comprado y estaba viajando ilegalmente por Nueva York y Nueva Inglaterra con una esclava. Había rumores de más abusos. Por ejemplo, una historia dice que Barnum emborrachó a Heath y le sacó los dientes que le quedaban para que pareciera más auténtica como una mujer de 161 años, sea como sea que debería verse alguien de 161 años. No está claro si esta historia es verdadera o no, y es posible que Heath ya no tuviera dientes cuando Barnum la conoció, pero el simple hecho de que pudiera surgir una historia así es indicativo de la manera en que Barnum abusaba efectivamente de mujeres ancianas, que ni siquiera podía cuidarse a sí misma. Además, muchos culpan a Barnum por la muerte de Heath, señalando que se había debilitado por su agotadora rutina, lo que la llevó a una muerte prematura. Por cruel que haya sido la conducta de Barnum en su trato hacia Joyce Heath, no cabe duda de que todo el episodio sirvió para lanzar su carrera. Poco después de la autopsia de Heath, estableció el gran teatro científico y musical de Barnum. Tuvo un resultados dispares hasta el pánico de 1837, un colapso financiero que llevó a la estancación económica a finales de la década de 1830. Pero una vez que la gente volvió a tener dinero en los bolsillos, a principios de la década de 1840, vinieron en grandes cantidades al último emprendimiento de Barnum, el Museo Americano de Scudder, un lugar donde Barnum exhibía todo tipo de personas que en ese entonces se consideraban con anomalías físicas, enanos, albinos, personas con gigantismo y otras condiciones. Fue el comienzo de una larga carrera en la que el hombre que llegó a ser conocido como el mejor showman del mundo y fundó el circo Barnum y Bailey, haría en gran parte su fortuna explotando a los desafortunados, personas como Joyce Heath, con quien todo comenzó a mediados de la década de 1830. Curiosamente, la reputación de Barnum todavía suele ser reforzada hoy en día, especialmente por la película de 2017 El Gran Showman, que pasó por alto completamente los aspectos desagradables de su vida, carrera y carácter. Joyce Heath fue enterrada después de la autopsia en la ciudad natal de Barnum, Bethel, en Connecticut. Él afirmó que esto se hizo con respeto, pero eso ignora todas sus acciones hasta ese momento. En años posteriores, Barnum se convirtió en un firme abolicionista, y su explotación de Heath se volvió una gran fuente de vergüenza para él. Él escribió brevemente sobre esto en sus memorias de 1869, expresando que el menos merecedor de todos mis esfuerzos en el mundo del espectáculo fue el que me introdujo en el negocio. Agrega que fue un plan que en ningún sentido fue ideado por mí, uno que ya llevaba algún tiempo ante el público y que tenía tantos avales. Había tantos avales de su autenticidad que, en el momento de tomar posesión de ello, honestamente creí que era genuino. Barnum minimiza en gran medida la gira con Heath y evita entrar en detalles sobre la autopsia, refiriéndose simplemente a ella como un tema oscuro, envuelto en misterio. Sin embargo, hoy en día, su memoria ha sido recuperada para ser algo más que una simple rareza que Barnum utilizó para construir su carrera. En particular, el trabajo académico de Harriet A. Washington en su libro Medical Apartheid, que destacó la manera en que la experimentación médica en afroamericanos seguía siendo un fenómeno en la América del siglo XIX, incluso cuando la esclavitud estaba llegando a su fin. Y el trabajo de Benjamin Rees sobre las relaciones raciales en la industria del entretenimiento del siglo XIX en Estados Unidos ha resaltado la manera en que Heath fue victimizada por un hombre que con demasiada frecuencia es celebrado como el mejor showman de la época. Hola a todos, hoy vamos a explorar la vida de Biddy Mason, una mujer afroamericana nacida en la esclavitud, que más tarde se convirtió en una de las mujeres más ricas de California. Su increíble vida resume tanto la abolición de la esclavitud como la expansión hacia el oeste de los Estados Unidos en el siglo XIX. Acompáñenme mientras exploramos su historia. Se cree que Biddy Mason nació el 15 de agosto de 1800 en el condado de Hancock, en Georgia, aunque no podemos estar seguros de estos detalles. Al nacer le pusieron el nombre de Bridget, pero en su juventud se hizo conocida como Biddy, y conservaría ese nombre por el resto de su vida.
Biddy nació en la esclavitud, ya que Georgia, en el sur profundo de Estados Unidos, seguía siendo un estado esclavista y lo seguiría siendo durante casi 50 años más. Lo que fue peor, en su juventud Biddy fue separada de sus padres y vendida a un propietario de una plantación en Georgia, Roberto Smithson. Aunque su juventud, y de hecho, gran parte de sus primeros años de adultez fueron arduos y pasados en la esclavitud, durante ese tiempo, aprendió muchas habilidades que le permitirían prosperar en años posteriores. Por ejemplo, en la plantación de Roberto Smithson, quien la había comprado a su dueño original en la década de 1820, aprendió mucho sobre ganadería y agricultura. Además, otros que también eran esclavizados ahí, le enseñaron sobre la medicina tradicional, que había sido traída de África a Estados Unidos y transmitida de generación en generación. También aprendió las habilidades de partera durante esos años. En 1836, Biddy fue entregada como regalo de bodas o vendida a Roberto y Rebecca Smith, una pareja joven que tenía una plantación al oeste, en el estado de Mississippi. Pasaría los siguientes 10 años de su vida allí, durante los cuales tuvo 3 hijos, todas hijas. Ellen nació en 1838, otra hija en 1844 y Harriet en 1847. Se ha especulado que su esclavista, Roberto Smith, fue el padre de estos niños, pero no hay pruebas definitivas que lo confirmen. En 1847, algunos misioneros mormones llegaron a Mississippi para comenzar a convertir a la población local a la nueva Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que a menudo se conoce informalmente como la Iglesia Sud o Iglesia Mormona. Esta fue fundada por José Smith en el oeste del estado de Nueva York en la década de 1820, después de que él afirmó haber experimentado una serie de revelaciones divinas, y la iglesia creció considerablemente en los años siguientes. A medida que crecían, comenzaron a moverse hacia el oeste para encontrar una nación americana en la frontera de los Estados Unidos. Para la década de 1840, tenían puestos avanzados en partes de Illinois, Ohio y Missouri, pero el aumento de la fuerza de la iglesia en estas regiones también provocó oposición, y en 1844, Smith fue asesinado en un motín en Illinois. Sin embargo, sus seguidores permanecieron comprometidos con la causa, y los grupos mormones continuaron dirigiéndose hacia el sur y el oeste en los años siguientes, en busca de nuevos conversos. Y fue uno de esos grupos de mormones el que llegó a la plantación de Smith en Mississippi en 1847. Poco después de que la misión mormona llegara a Mississippi, Roberto Smith se convirtió a la Iglesia Sud y luego decidió mudarse a Utah, ya que los líderes de la Iglesia mormona se habían dirigido allí para establecer una nueva comunidad fronteriza. Se llevó a su familia y a sus esclavos con él, incluyendo a Biddy y sus 3 hijas. Allí, el sucesor de José Smith como líder de la iglesia, Brigham Young, había guiado a su gente al Valle del Lago Salado, y estaban comenzando a establecer un asentamiento que se convertiría en el corazón del mormonismo, Salt Lake City. Fue aquí a donde los Smith y el convoy más grande del que formaban parte se dirigieron en 1847, cruzando por Colorado en 1848 y llegando a Utah. En el camino, las habilidades médicas de Biddy fueron útiles y ella fue un miembro fundamental del convoy. Cuando finalmente llegaron a Utah, Smith y su grupo se establecieron en el pueblo de Cottonwood, no muy lejos de Salt Lake City. La Iglesia de los Santos de los Últimos Días no era una denominación religiosa abolicionista. De hecho, Brigham Young claramente sentía antipatía hacia el pueblo afroamericano, y la esclavitud estaba permitida en Salt Lake City y los asentamientos circundantes. Sin embargo, en 1851, Brigham Young tomó una decisión que, en apariencia, abrió la posibilidad de que Biddy obtuviera su libertad. En 1848, Estados Unidos había adquirido una gran cantidad de territorio que se extendía desde Texas hasta el Océano Pacífico, en el Acuerdo de Paz de la Guerra entre México y Estados Unidos. Esto incluía la región conocida por los mexicanos como Alta California, pero que rápidamente se convirtió en el estado estadounidense de California. También fue en 1848 cuando se descubrieron grandes vetas de oro en California, y a medida que la noticia se difundió, una enorme oleada de decenas de miles de buscadores de oro y otros aventureros comenzó a dirigirse al oeste hacia California.
La fiebre del oro de 1849 y los años siguientes hicieron que el estado se desarrollara extremadamente rápido, y Brigham Young estaba ansioso de que la Iglesia de los Santos de los Últimos Días tuviera presencia en la región de California. Por lo tanto, en 1851, Brigham Young envió una misión hacia el suroeste a San Bernardino, en California. Él instruyó a quienes emprendieron el viaje que, cuando California fue admitida en la Unión en 1850, como el estado número 31, lo hizo como un estado libre. Por lo tanto, no se podían poseer personas esclavizadas en el estado, y cualquiera que llevara a sus esclavos desde Utah a California, en efecto, les estaría otorgando su libertad. Así que cuando Roberto Smith decidió unirse a la misión a California con su familia y esclavos, parecía que Biddy pronto obtendría su libertad, pero Smith tenía otras ideas. Roberto Smith no liberó a sus esclavos al llegar a California, y muchos individuos esclavizados como Biddy no tenían idea de que tenían derecho a su libertad al entrar al estado. Además, a principios de la década de 1850, las autoridades californianas generalmente se mostraban reacias a enjuiciar a los dueños de esclavos que entraban al estado con esclavos y no los liberaban. Por lo tanto, Biddy y sus hijas permanecieron esclavizadas durante varios años después de llegar a California. En 1855, una de las hijas de Biddy, Ellen, comenzó a salir con un hombre negro libre llamado Charles Owens. Fue gracias a Owens que Biddy se enteró de que la ley de California había prohibido la esclavitud y que ella tenía el derecho de apelar legalmente contra su situación y la de su hija como esclavas de Robert Smith. Owens luego la ayudó a presentar una petición con ese propósito en la Corte del Condado de Los Ángeles. A Biddy no se le permitió hablar en su propia defensa, pero como su esclavista Robert Smith no se presentó, se tomó la decisión de concederle la libertad a Biddy y a sus 3 hijas conforme a la ley de California. Así que el caso se aplazó en enero de 1856, cuando Biddy tenía alrededor de 38 años. En ese momento, Biddy eligió adoptar Mason como apellido. Este había sido el segundo nombre de un mausoleo, un mormón en San Bernardino, para quien Biddy había trabajado durante algún tiempo y a quien debió haber respetado. Al ganar su libertad y la de su hija en 1856, Biddy y sus hijas fueron a vivir con la familia Owens, quienes la habían ayudado a apelar su caso legal, y su hija Ellen pronto se casó con Charles Owens. Biddy consiguió trabajo como enfermera, poniendo en buen uso las habilidades médicas que había adquirido al crecer en Georgia. Pronto prosperó en esta profesión, ya que California fue devastada por un brote de viruela a finales de la década de 1850. Y a principios de la década de 1860, mientras que sus habilidades como partera eran constantemente solicitadas. Mason vivió de manera frugal y ahorró su dinero durante este tiempo. Para 1866, había ahorrado suficiente dinero para comprar una casa propia en la calle Spring en Los Ángeles por $250. Esta era un precio bajo, ya que la calle Spring estaba en la periferia de Los Ángeles en ese momento. Pero a medida que la ciudad se expandió rápidamente, se convirtió en una ubicación más céntrica. Al comprarla, Biddy se convirtió en una de las primeras mujeres negras en poseer propiedades en California, y pronto tuvo más. La misma frugalidad que mostró en sus primeros años de libertad continuó durante la década de 1870, y Biddy comenzó a usar el dinero ahorrado para comprar bienes raíces baratos en las afueras de la ciudad, que luego vendía unos años después por una buena ganancia, ya que el valor de las propiedades seguía aumentando alrededor de Los Ángeles. A principios de la década de 1880, había acumulado una considerable riqueza y usó esto para empezar a construir edificios comerciales en la ciudad, que luego rentaba como oficinas. Como resultado de este agudo sentido para los negocios y su destreza en la industria inmobiliaria de California, para finales de la década de 1880, Biddy Madison, la mujer que nació como esclava en Georgia 70 años antes, había acumulado una fortuna estimada en unos $300,000, el equivalente a aproximadamente $10 millones en el dinero de hoy. Las actividades de Biddy iban más allá de sus intereses comerciales. En 1872, ella y su yerno Charles Owens también cofundaron la sucursal de Los Ángeles de la primera iglesia episcopal metodista africana, la primera iglesia afroamericana en Los Ángeles.
Las reuniones en las que se planeó y organizó el establecimiento de la iglesia se llevaron a cabo en la casa de Mason en la calle Spring. El terreno en el que se construyó la iglesia también fue donado directamente por ella. Mason también es ampliamente reconocida hoy en día por su filantropía y actividades caritativas. Por ejemplo, se le atribuye haber desempeñado un papel importante en el establecimiento de la primera escuela primaria en la ciudad para niños afroamericanos. También hizo donaciones considerables a organizaciones benéficas locales y causas una vez que su propia riqueza privada se lo permitió. Algunas de estas actividades son bastante sorprendentes. Por ejemplo, Mason solía visitar a los reclusos en su región para ver qué se podía hacer para proporcionarles asistencia legal. En la década de 1880, cuando graves inundaciones azotaron Los Ángeles y miles de personas quedaron en la miseria, Mason abrió cuentas a su nombre en varias tiendas de abarrotes y a través de ellas pagó las compras de las víctimas de las inundaciones durante muchas semanas después. Finalmente, en sus últimos años, prácticamente convirtió su hogar en una mezcla de orfanato y asilo para los desamparados. La gente venía aquí todos los días en busca de ayuda para aliviar su pobreza, y cuando Biddy ya no pudo recibirlos en la puerta exterior debido al deterioro de su salud, su nieto los llevaba adentro para que se reunieran con ella en la casa. No es de sorprender que debido a todo esto, Biddy se hiciera conocida dentro de la comunidad afroamericana en Los Ángeles como la abuela Mason. Mason murió el 15 de enero de 1891 a los 73 años de edad en Los Ángeles. Aunque se había convertido en una figura estimada dentro de su comunidad, tanto por su filantropía como por su actividad religiosa, fue enterrada en una tumba sin lápida en el cementerio Evergreen, ubicado en el distrito de Boyle Heights de la ciudad. Fue casi 100 años después cuando su contribución a la historia temprana de California fue reconocida, cuando se erigió una gran lápida sobre su tumba en 1988. Un año después, el Museo Afroamericano de California realizó una exhibición en honor a su vida y declaró el 16 de noviembre de 1989 como el Día de Biddy Mason. Hoy en día, el parque conmemorativo Biddy Mason en Los Ángeles lleva su nombre en su honor. Así, un siglo después de su época, la extraordinaria historia de Mason fue dada a conocer al público en general. A principios de 1855, una foto de una niña de 7 años que parecía blanca se volvió una sensación en todo Estados Unidos. Su nombre era Mary Mildred Williams y acababa de ser liberada de la esclavitud en Virginia. El hombre detrás de esta imagen era el senador Charles Sumner, quien esperaba provocar indignación en todo el país y avanzar el movimiento abolicionista. Pero ¿quién era esta niña y cómo terminó esclavizada en el sur de Estados Unidos? La niña en la foto distribuida por Sumner en todo Estados Unidos, a mediados de la década de 1850, era Mary Mildred Botts, quien más tarde sería más conocida como Mary Mildred Williams. Su historia es peculiar y resalta la extraña naturaleza de las relaciones raciales y la política de la esclavitud en el umbral de la Guerra Civil estadounidense. Ella nació esclavizada cerca del pueblo de Washington, en el condado de William, en el estado de Virginia. El estado exacto no está claro, pero sabemos que ella nació en 1847. Se creía que el padre de Mary era Seth Botts. Él era un hombre esclavizado con una línea familiar compleja. No se sabe con certeza quién fue su propio padre, pero parece probable que fuera un miembro de la familia Botts, la misma familia que lo había esclavizado. Muchos miembros de la familia Botts fueron políticos prominentes en la Virginia del siglo XIX. Juan Botts, por ejemplo, fue miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos entre 1846 y 1850. Pero como verán, hay debate sobre si Seth Botts fue realmente el padre biológico de María. La madre de María fue Elizabeth Nelson. Ella era hija de su esclavista y nació en Powers Run, Virginia, en 1822. Su padre fue Thomas Nelson. Así que Elizabeth creció esclavizada por su propio padre. Cuando tenía poco más de 20 años, conoció a Seth y pronto se casaron. Tuvieron a su primer hijo, un niño llamado Oscar, en 1845. María llegó 2 años después y una segunda hija llamada Adelaida nació en 1849.
Pero había algo inusual en las hijas de Seth y Elizabeth, algo que más tarde cautivaría a la nación. Mientras que sus padres eran ambos esclavizados, María y Adelaida parecían completamente blancas. Los susurros crecieron, los rumores se esparcieron y surgieron preguntas. ¿Eran realmente hijos de Seth? ¿O había una historia oculta detrás de su piel pálida y tal vez otra paternidad misteriosa? Uno pensaría que Seth Botts probablemente sospechó muy temprano que Mary y Adelaide no eran sus hijas biológicas, dado el tono claro de su piel. En el sur antes de la Guerra Civil, era trágicamente común que los dueños de esclavos abusaran de las mujeres esclavizadas, a menudo engendrando hijos que tenían poco parecido con sus padres legales. Las mujeres esclavizadas también podían ser prestadas a otra casa en ocasiones, y, por supuesto, su propiedad podía cambiar. Esto es exactamente lo que le pasó a Elizabeth en 1846, el año antes de que naciera Mary. El padre de Elizabeth, Thomas Nelson, murió a finales de 1845, y ella, junto con su madre y hermanas, pasó a ser propiedad del cuñado de su padre, Jetta C. Whedon. Así que desde principios de 1846, él empezó a tomar posesión de los esclavos de su difunto cuñado. Fue durante este periodo que María y Adelaida nacieron, ambas con la piel tan clara que fácilmente podían pasar por blancas. Dado el momento y su apariencia, muchos asumieron que Whedon era su padre, pero la verdad era aún más compleja. Seth Botts pudo haber estado realmente confundido sobre si era o no el padre de María y Adelaida, y esto es comprensible. Él continuó viendo a Elizabeth de vez en cuando, después de que ella dejó la granja Nelson, y el momento de esas visitas pudo haber coincidido con la concepción tanto de María como de Adelaida. En las dinámicas de linaje de la esclavitud, tales incertidumbres no eran poco comunes. Además, la madre de María, Elizabeth Nelson, también tenía la piel muy clara. En las clasificaciones raciales de la época, probablemente se le habría llamado cuarterona u octavona, términos utilizados en el cálculo racial pseudocientífico de esa era, para etiquetar a alguien como un cuarto o un octavo negro, respectivamente, y predominantemente blanco. Su padre, Thomas Nelson, era blanco, mientras que su madre era de raza mixta. Rastreando más atrás, la ascendencia de Elizabeth incluía una proporción significativa de linaje colonial blanco, lo cual superaba su herencia africana a los ojos de la sociedad del siglo XIX. A esto se sumaba el hecho de que Seth Botts también era un esclavo de raza mixta, hijo ilegítimo de un hombre blanco libre. Dada su propia ascendencia compleja, se vuelve más comprensible por qué Mary y Adelaide parecían casi completamente blancas, y por qué Seth no podía estar seguro de si era su padre biológico o no. Así de perturbadoramente enredada, podía volverse la esclavitud y la identidad racial en el sur de Estados Unidos, resultado de generaciones de explotación sin control y de desequilibrios de poder profundamente arraigados entre los esclavistas y los esclavizados. Mary Mildred Botts nunca habría llamado la atención pública si no fuera por el ambiente cargado de tensiones raciales y políticas en Estados Unidos cuando ella nació. La esclavitud se había practicado en lo que se convirtió en Estados Unidos desde 1619. Se había expandido durante el siguiente siglo y medio, y para cuando se emitió la Declaración de Independencia en 1776, había varios cientos de miles de esclavos en el país emergente. Sin embargo, incluso para entonces, ya había un debate creciente sobre la moralidad de la esclavitud. Algunos estados de Nueva Inglaterra comenzaron a restringir o incluso prohibir la esclavitud desde la década de 1780. Sin embargo, en los estados del sur como Virginia, las Carolinas y Georgia, la economía dependía completamente del cultivo de productos como el tabaco y el algodón, que eran recolectados por mano de obra esclava en los campos. Por esta razón, había una fuerte oposición a la abolición de la esclavitud aquí. El tema de la esclavitud se prolongó durante décadas. Durante muchos años antes del nacimiento de Mary, la mayoría de los estados del norte habían abolido la esclavitud, pero aceptaron vivir en armonía con los estados del sur, donde la esclavitud seguía arraigada. Este equilibrio incómodo permitió que cada región siguiera su propio camino. Sin embargo, la expansión hacia el oeste de Estados Unidos y la admisión de nuevos territorios y estados en las décadas de 1840 y 1850
reavivó feroces conflictos sobre si se permitiría la esclavitud en estas nuevas tierras, llevando el debate sobre la esclavitud de nuevo al primer plano nacional, con una intensidad renovada. En 1854, el Partido Republicano surgió como una nueva fuerza feroz, declarando audazmente la abolición de la esclavitud como una misión fundamental. Entre sus miembros fundadores estaba el senador por Massachusetts, Charles Sumner, un defensor incansable de la libertad. Fue poco después de este cambio político sísmico que Mary Mildred Williams fue lanzada al ardiente centro de atención nacional, y su historia estaba a punto de encender una tormenta que sacudiría los mismos cimientos de una nación dividida. Mary Mildred Botts pasó solo 7 años encadenada por la esclavitud, pero esos años dejaron cicatrices mucho más profundas que las propias cadenas. El lugar enredado y precario que ella, sus hermanos y su madre ocupaban dentro de la casa de los Whedon estaba lleno de tensión y era complicado. Whedon estaba decidido a vender a muchos de los esclavos que había heredado de Nelson, pero también se le estaba impidiendo hacerlo en los tribunales debido a un asunto complicado, un asunto sobre la propiedad legal de Elizabeth y sus descendientes. Esto involucraba su línea familiar extremadamente complicada. Por lo tanto, Elizabeth y sus hijos permanecieron en un limbo legal durante años en la plantación de Whedon. En 1850, decidido a tomar las riendas de su propio destino, Seth Botts emprendió un viaje audaz y peligroso. Con la ayuda de Henry Williams, un esclavo liberado y aliado de confianza, falsificó papeles de libertad que lo cambiarían todo. Arriesgándolo todo, Seth huyó de Virginia, navegando por el peligroso ferrocarril subterráneo, la red secreta de escape para incontables esclavos fugitivos que buscaban la libertad en el norte. Al llegar a Boston, se entregó al trabajo incansable, impulsado por un poderoso objetivo: comprar la libertad de su esposa e hijos. Gracias a su determinación y al apoyo crucial de aliados abolicionistas, para principios de 1855, había reunido suficiente dinero para asegurar su liberación. La familia entonces adoptó el apellido Williams, el mismo nombre en esos papeles falsificados que habían impulsado su escape. En una transformación asombrosa, la pequeña Mary Mildred Botts ya no era una esclava en Virginia. Ella era Mary Mildred Williams, una niña libre en Boston, ahora lista para desafiar a una nación. Aquí es donde Charles Sumner entró en la ecuación. Para cuando Mary, su madre y sus otros hermanos obtuvieron su libertad a principios de 1855, Seth ya había establecido conexiones con el movimiento abolicionista en los estados libres del norte. Una de esas conexiones era Sumner. Acababa de ayudar a fundar el Partido Republicano. Él había escuchado sobre la complicada herencia familiar de Mary y Adelaide, y el hecho de que para cualquiera que las viera, eran blancas. Reconociendo el poder de la imagen en una batalla por los corazones y las mentes, el senador Charles Sumner organizó que se tomara un daguerrotipo de Mary, probablemente eligiéndola porque era la mayor de las 2 hermanas. La imagen resultante pronto se publicó en el Boston Telegraph y en el New York Daily Times, acompañada de editoriales que sorprendieron a los lectores. ¿Cómo podía ser que una niña que lucía tan indudablemente blanca hubiera sido esclavizada alguna vez? La fotografía se convirtió en una prueba innegable de la podredumbre moral en el corazón de la esclavitud, exponiendo la retorcida lógica racial y los abusos del sur para que todos los vieran. La reacción fue electrizante. Los artículos causaron una sensación nacional, y la imagen de Mary se difundió como pólvora, convirtiéndola en la primera verdadera niña símbolo de Estados Unidos, apenas una década después de que surgiera la fotografía. Percibiendo el impulso, Sumner la llevó en una gira de conferencias por el norte, usando su historia como un arma. En discurso tras discurso, él destacó cómo la esclavitud no solo había deshumanizado a millones, sino que también había borrado los límites de la raza misma, en gran parte a través de generaciones de explotación sexual. Mary Mildred Williams se convirtió desde entonces en una acusación viviente contra el sur. Su rostro no solo reflejaba la historia de una niña, reflejaba la hipocresía latente que estaba empujando a la nación cada vez más cerca de la guerra civil. Mary Mildred Williams era tan joven en ese momento que probablemente no se habría dado cuenta de la inmensa importancia de su historia para la política del país. Después de su gira con Sumner, la controversia sobre su caso se calmó,
y ella regresó a vivir a Boston con sus hermanos, quienes ahora finalmente eran libres para vivir como familia con su propia libertad. Sin embargo, el tiempo de Mary como imagen pública tuvo un gran impacto, y culminó el 22 de mayo de 1856. Ese día, Sumner fue atacado en el Pleno del Senado de los Estados Unidos por un defensor extremo de la esclavitud en los estados del sur y miembro de la Cámara de Representantes, Preston Brooks. Sorprendentemente, Brooks casi mató a golpes a Sumner. Quedó con una grave lesión en la columna, de la cual solo logró recuperarse al someterse a una cirugía experimental en Europa en 1858. Este brutal ataque de 1856 contra Sumner por parte de Brooks es ampliamente visto como un momento crucial en el colapso de las relaciones entre el norte y el sur. Un símbolo violento de la creciente división que llevaría al estallido de la Guerra Civil estadounidense en 1861. Esa guerra terminaría 4 años después con el presidente Abraham Lincoln emitiendo la Proclamación de Emancipación y finalmente la ratificación de la 13ª enmienda, que abolió la esclavitud en los Estados Unidos. Con el fin formal de la esclavitud, comenzó el largo y doloroso desmantelamiento del sistema de explotación, que había dado forma a la compleja y trágica ascendencia de Mary Williams. Pero su historia no termina ahí. Después de alcanzar la fama nacional a mediados de la década de 1850, como la joven cuya impactante imagen conmocionó a la nación, Maria Mildred Williams desapareció silenciosamente del ojo público. Sin embargo, vivió una vida larga, aunque un poco ortodoxa para la época. Ella continuó viviendo en Boston, Massachusetts, después de que terminó la Guerra Civil. Ella y su familia fueron acompañados allí por una creciente afluencia de antiguos esclavos que migraron de los estados del sur a las ciudades industriales del norte, a medida que la vida económica de Estados Unidos cambiaba a finales del siglo XIX. En su casa en Boston, la familia Williams vivía con algunos de estos otros migrantes del sur. Josefina y José Jackson eran una pareja de esclavos liberados de Luisiana. Enrique Clay era un exesclavo de 19 años de Carolina del Norte, y había varios otros. Por lo tanto, la casa de los Williams en Massachusetts se convirtió en un refugio para muchos exesclavos de los estados del sur, para que pudieran establecerse en el norte antes de llegar a Boston, en las décadas de 1870 y 1880. Con el tiempo, la familia comenzó a separarse, cada miembro emprendiendo su propia vida y sus propios caminos. Mary y Elizabeth se fueron a vivir a una casa en Hyde Park, en Boston, un vecindario predominantemente blanco. Mientras vivía allí, Mary consiguió un trabajo respetable en 1882, trabajando como empleada en la oficina del registro de escrituras. Pagaba un salario anual de $780, una suma decente para la época, equivalente a unos $25,000 hoy en día. Luego se mudó a un departamento en la calle Tremont en 1888 para estar más cerca del trabajo. Mary evidentemente disfrutaba el puesto y permaneció ahí hasta que se retiró en algún momento de los primeros años del siglo XX. Mary nunca se casó y no tuvo hijos. También sobrevivió a los demás miembros de su familia por muchos años. Ella fue la única que seguía viva cuando comenzó el siglo XX. Como un punto interesante sobre la identidad racial en Estados Unidos tras la Guerra Civil, ella eligió identificarse como blanca en su vida adulta, y así está registrada en documentos oficiales del censo y similares. Uno de estos registros, el Censo Federal de los Estados Unidos de 1900, también la muestra viviendo con su pareja, Mary Maynard, quien tenía 45 años en ese momento. Para entonces, ella vivía en el distrito de Beacon Hill en Boston, que era conocido por tener una postura más tolerante hacia las relaciones gays y lésbicas cuando éstas no se expresaban abiertamente. Mary Maynard probablemente era la pareja de Mary Mildred Williams, una situación que explicaría su decisión de no casarse ni tener hijos. Mary Mildred Williams vivió hasta 1921, falleciendo en Boston cuando rondaba los 75 años. Fue un final tranquilo y desapercibido para una vida que alguna vez capturó la atención de toda una nación, una ex niña ícono de la abolición, cayendo en el olvido mientras la historia avanzaba sin ella. Muchas gracias a todos por ver este video recopilatorio sobre la esclavitud en Estados Unidos. Espero que les haya parecido interesante. Díganme qué les pareció el video aquí abajo en los comentarios.
Y si tienen alguna sugerencia también háganmelo saber en los comentarios. También díganme si quieren más temas sobre la historia afroamericana, la historia de la esclavitud o cosas similares. También espero que estén suscritos y que tengan las notificaciones activadas para recibir todos mis videos en cuanto los suba. De todos modos, eso es todo de mi parte. Así que los veré a todos en la próxima entrega de Vidas Olvidadas. Gracias.